¿Qué tal, hermanos? Bienvenidos a su programa Buenas Nuevas. Les saluda su hermano Sergio Paz. Tema para el día de hoy, la gran virtud de la fortaleza. La fortaleza es la virtud moral que nos ayuda, entre otras cosas, a afrontar las dificultades y nos da constancia, pues, para buscar el bien. También la fortaleza nos ayuda a resistir las tentaciones y a superar los obstáculos de la vida moral. La virtud de la fortaleza nos hace capaces de vencer el temor, incluso el temor a la muerte, y también nos ayuda y en mucho, pues, a hacerle frente a las diferentes pruebas del diario vivir. Uno de los grandes defectos del mundo actual es precisamente la debilidad de la voluntad. Todo parece hacernos ver que la virtud de la fortaleza cada día está más escasa. Pero bien, ¿qué es la fortaleza? ¿Cómo actúa una persona que vive en esta virtud? Ok, la virtud de la fortaleza hace que nuestra voluntad, por así decir, hace que nuestra voluntad sea de acero, inflexible ante las dificultades, ante las tentaciones, ante los desánimos y problemas, ya sean grandes o pequeños, de la vida de todos los días. Se considera que una persona es fuerte, o sea que vive esta virtud de la fortaleza, cuando, por ejemplo, sabe a resistir a las influencias perjudiciales a su persona. Por ejemplo, sabe resistir a las malas compañías que le inducen a pecar o que lo inducen a los vicios, etc. También las influencias perjudiciales como las tentaciones mismas. También una persona que es fuerte soporta todas las molestias que encuentra en el diario vivir, pero de una forma serena. Una persona fuerte interiormente es una persona que se entrega con valentía para vencer cualquier obstáculo que se le interponga en el camino de la vida, ya sea grande o ya sea pequeño. ¿Sí? ¿Cuántas personas hay hoy por hoy que no son capaces de soportar ni la más leve molestia? Que mucho frío, que mucho calor, que está lloviendo, que etcétera, etcétera. ¿Cuántos habrá hoy en día que no saben resistir esas influencias que le hacen daño al mismo? ¿Y saben por qué sucede todo esto? Simplemente porque no han cultivado en sus personas la fortaleza de espíritu. Su voluntad se encuentra muy debilitada y por eso caen fácilmente ante las tentaciones y se desmoronan, por así decir, ante las dificultades por más pequeñas que éstas sean, porque les falta esa fortaleza de espíritu. Y vaya si se necesita esta virtud hoy en día en nuestra vida para resistir, por ejemplo, los problemas que provienen de una enfermedad. Hay que ser fuerte. Para resistir esos estados de ánimos cambiantes de una persona con la que tenemos que convivir diariamente en nuestra familia, en nuestro trabajo, en la vecindad, pues hay que ser fuerte. Para contestar una ofensa recibida de la misma forma, hay que ser fuerte. Para no recibir un dinero mal habido, habiendo incluso necesidad económica, hay que ser fuerte. Para no mentir, para salir de un apuro, hay que ser fuerte, etcétera, etcétera. Mira, nos podemos preguntar, ¿cuántas veces hemos caído ante el mal temperamento de otra persona y salimos nosotros ahí todos airados? ¿Cuántas veces no hemos perdido el control ante los obstáculos y contrariedades y problemas y comenzamos a vociferar y a gritar y etcétera, etcétera? ¿Cuántas veces pues has herido a los demás porque no has sabido dominarte a ti mismo y los ofendes y les insultas y etcétera? ¿Cuántas veces no has tenido el valor de responsabilizarte ante las consecuencias de tus decisiones y comienzas a echarle la culpa a todos los demás? ¿Cuántas veces
has mentido para salvarte de una situación que te iba a traer problemas o alguna vergüenza. ¿Cuántas veces, hermanos? Para afrontar todas estas situaciones que acabo de mencionar, definitivamente se necesita y mucho de la virtud de la fortaleza. Por lo tanto, hay que pedírsela diariamente al Espíritu Santo, ya que es uno de sus 7 dones. La virtud de la fortaleza hay que irla formando día a día mediante pequeños actos, mediante pequeños ejercicios, mediante pequeños vencimientos. Y hay que pensar ya desde hoy, aprendernos a dominar ante pequeñas cosas que ciertamente nos traen algo de esfuerzo, ¿no? ¿Para qué? Para irnos ejercitando en esta virtud. Por ejemplo, levántate inmediatamente. Muchas veces dejamos el despertador a una hora determinada, suena y no, 5 minutos más, 5 minutos más. Pues no, hoy nos vamos a levantar a partir de mañana, así inmediatamente. También, pues hay que privarnos de algún caprichito que andemos manejando por ahí. Tenemos que aprender a dominarnos también siendo pacientes con nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros compañeros de trabajo también. Hay que saber esperar pacientemente en la cola, en el tráfico, ¿no? Y no empezar a gritar y no empezar a sonar la bocina repetidas veces. Asimismo, no participando de chismes o en el juzgar las acciones de las demás personas cuando éstas no se encuentran ahí frente a nosotros. También hay que ejercitarnos en no mentir, ¿no? Etcétera. Un sinnúmero de pequeñeces que poco a poco van a ir construyendo en ti la virtud de la fortaleza. ¿Okay? Pero son cosas pequeñas como vemos, ¿no? La persona que quiere ser madura, la persona que quiere crecer como tal, es decir, como persona, necesariamente ha de ser dueña de sí mismo, claro que sí. Tiene que ser dueña de sus emociones. El niño busca siempre, como sabemos, llevar a cabo sus caprichos, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía no se forma en él la virtud de la fortaleza. Pero un adulto puede ser esclavo de sus enojos, esclavo de sus iras, esclavo de su mal temperamento, esclavo de sus arrebatos, esclavo de sus impaciencias, etcétera, etcétera. Si esta persona no posee la virtud de la fortaleza, mediante la cual pues sepa resistir, mediante la cual sepa hacerle frente a las dificultades, contrariedades, problemas, etcétera, del diario vivir, nunca llegará a ser una persona adulta, nunca. Si quieres que tus hijos triunfen en la vida, si quieres que triunfen en la vida, pues y permanezcan fieles a Dios, ayúdales a que se ejerciten diariamente en esta virtud de la fortaleza en su primera etapa. Enséñales a que aprendan a resistir. Ahora bien, en muchas ocasiones nosotros pensamos que la fortaleza solo se limita, como quien dice, a soportar las molestias y las dificultades que se nos presentan. No, sin embargo, la virtud de la fortaleza también es muy importante para entregarnos con valentía a alcanzar, lograr proyectos y metas grandes de nuestra vida. Ciertamente se necesita también fortaleza. Ahora veamos un ejemplo de un hombre de la Biblia que fue particularmente fuerte. En el Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículo del 14 al 29, nos relata el martirio de San Juan el Bautista, quien fue fiel hasta dar la vida por esa misión que había recibido de Dios. Si en los momentos difíciles San Juan hubiera callado, como quien dice, se hubiera mantenido así al margen de los acontecimientos, pues no hubiera muerto degollado allá en la cárcel de Herodes. Pero como Juan, como dice la palabra, no era como una caña que se mueve con cualquier viento, pues ya sabemos cómo terminó. San Juan fue coherente hasta el final con su vocación, sí, y con los principios que le daban sentido a su existencia.
La sangre que derramó San Juan junto a los mártires de todos los tiempos se uniría a la sangre redentora de nuestro Señor Jesucristo para darnos un ejemplo de amor y de valentía. Sin embargo, el Señor no nos pide a nosotros los cristianos que derramemos nuestra sangre en testimonio de la fe que nosotros profesamos, pero sí nos reclama a todos, a ustedes y a mí, nos reclama pues una firmeza de espíritu, una firmeza de carácter, para, por ejemplo, proclamar la verdad con la palabra, en esos ambientes en el que quizá son difíciles para hablar de Cristo. Pues esta es la senda que nosotros debemos de recorrer la mayoría de los cristianos, ¿no? Santificarnos siendo heroicos en el cumplimiento de los deberes de cada día. El cristiano de hoy en día tiene gran necesidad, de modo particular, de esta virtud que estamos hablando hoy, de la virtud de la fortaleza, porque esta es imprescindible hoy en día, dada la mentalidad materialista del mundo actual, dada al apego de la comodidad en la vida de todo mundo, dado al horror que existe en todo aquello que nos pueda significar renunciar a algo o hacer un sacrificio de nuestra parte por alguien. La verdad es que sin esta virtud de la fortaleza no podemos ser fieles a Dios. Entonces, por eso, repito, tenemos que pedírsela al Espíritu Santo diariamente en nuestras oraciones, decirle: Espíritu Santo, pues ayúdame, dame este don de la fortaleza que tanto lo necesito, porque yo siento que mi voluntad está debilitada, fácilmente caigo ante las tentaciones, fácilmente caigo pues ante lo del diario vivir que me quiere apartar de mi amistad con Dios. Entonces es importante, ¿no?, pedírsela al Espíritu Santo. Bien, enseña Santo Tomás en su Suma Teológica que esta virtud se manifiesta en dos tipos de actos. Uno, hacer siempre el bien, siempre, sin detenerse ante las dificultades y los problemas que tengamos que soportar. Hacer siempre el bien. Y segundo, en resistir. Es decir, en soportar con buen ánimo estas dificultades y problemas, pues de modo que no nos desmotiven para seguir haciendo el bien. Hermanos, continuamos después de esta pausa. Hermanos, continuamos con el tema, la gran virtud de la fortaleza. Definitivamente, que todos los días se nos presentan, pero muchas ocasiones para poder nosotros vivir esta virtud. Por ejemplo, para superar nuestros propios estados de ánimo. De repente andamos así, como que muy enojados o como que muy tristes. No. El cristiano es una persona alegre y muy llena de paz interior. Entonces necesitamos de la fortaleza para pues superar estos estados de ánimos nuestros. También necesitamos de la virtud de la fortaleza para evitar esas quejas inútiles por situaciones que nos incomodan. Ya decía yo, que nos andamos quejando que mucho frío, que mucho calor, que llueve, que está muy soleado, que muy pequeño aquí, que muy grande allá. No, evitemos andarnos quejando por todo. Hay gente que es muy quejumbrosa, ¿no? No, pues nosotros no seamos de ellos, pero para eso necesitamos la virtud de la fortaleza. Necesitamos también la virtud de la fortaleza, pues para saber sonreír. Sí, sonreír cuando nos encontramos con menos deseo de hacerlo. ¿Ok? También.
Asimismo, pues necesitamos de esta virtud para cuando tenemos que corregir algo de nuestra conducta. Sí, muchas veces decir, no, yo definitivamente estoy siendo muy egoísta, solo estoy pensando en mí, no, yo tengo que superar esto porque yo soy una persona que sí sé que soy muy soberbia, soy una persona que miento mucho, pero reconocerse y decir, no, para eso se necesita mucha fortaleza para reconocer uno sus defectos, ¿no? Pues también necesitamos de la virtud de la fortaleza para soportar serenamente pues cualquier dolor o cualquier enfermedad que nos aqueje. Asimismo, necesitamos de la virtud de la fortaleza pues para ser constantes en nuestro apostolado, en nuestra evangelización, con nuestros familiares y con nuestras amistades, sin desanimarnos porque tal vez los vemos indiferentes o los vemos como que no les interesa. No desanimarnos, vamos adelante. Por eso necesitamos la virtud de la fortaleza para seguir evangelizando. Poner de meta de nuestra vida seguir de muy cerca a Cristo y asimismo progresar siempre en este seguimiento de seguir muy de cerca los pasos del Señor, requiere de mucha fortaleza, hermanos, porque nunca es algo cómodo seguir a nuestro Señor Jesucristo. Claro que no. Cualquiera que no esté firme en su fe, cualquiera que no esté firme en su amor a Dios, fácilmente podría desistir o renunciar y decir, ay no, este camino de seguir al Señor es muy difícil. Requiere de mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucha entrega, no, hay mucho compromiso. Y tira la toalla, ¿no? Sí, hermanos, desear ser un auténtico cristiano es una tarea alegre, inmensamente alegre, pero sacrificada. Lleno de fortaleza, ha de ser el cristiano, por lo tanto, que quiera seguir muy de cerca al Señor, buscar la santidad, buscar perseverar en este camino de seguir las mismas huellas del Señor, requiere de mucha fortaleza. No hay que amilanarse, no hay que atemorizarse, no hay que acobardarse a pesar de todos los obstáculos y los problemas que lleguemos a afrontar en este seguimiento del Señor. Nada. Debemos de contar por eso con la virtud de la fortaleza. Tenemos especial necesidad de esta virtud para ser fieles en lo pequeño de cada día. En lo pequeño. Un ejemplo, en no mentir. En no mentir algo pequeño. Esto, lo pequeño, que en definitiva es lo que nos acerca o lo que nos aleja del Señor. Lo pequeño. Nuestro Señor siempre se fija en eso, en lo pequeño que hacemos, en lo pequeño que dejamos de hacer. Bueno, ¿te acuerdas quién fue el que dijo? Porque fuiste fiel en lo poco. O sea, fuiste fiel en lo pequeño. Claro que el Señor se fija mucho, repito, en lo pequeño que hacemos o dejamos de hacer. Ahí tenemos que enfocarnos en lo pequeño de cada día. Esta actitud de fortaleza de espíritu, ¿dónde lo debemos de manifestar? Lo debemos de manifestar en nuestra casa, en nuestro trabajo, en la vecindad, en la calle. Lo debemos de manifestar ante el dolor, lo debemos de manifestar ante la enfermedad, ante los desánimos, ante los problemas, preocupaciones y contrariedades que nos roban la paz interior. Ahí debemos de manifestar este espíritu. Y esta fortaleza de espíritu se apoya siempre, ¿dónde? En la consideración de que Dios es nuestro Padre y que siempre permanece muy cercano al lado de nosotros, sus hijos. Ahí es donde está fundamentada mi fortaleza de espíritu. Ahí precisamente necesitamos de esta virtud de la fortaleza para evitar descaminarnos, ¿no?, ante nuestra meta de ser cada día mejores hijos de Dios. ¡Ay, sí! Meta que podríamos hacer, como quien dice, a un lado
debido a nuestra comodidad, debido a nuestra pereza, debido a nuestra tibieza, debido a nuestros pecados o debido a nuestras mismas desmotivaciones. No nos apartemos de esa meta, debe ser la meta diaria de nosotros, ser mejores hijos e hijas de Dios. Y para eso se necesita mucho de esta virtud de la fortaleza. Necesitamos de esta virtud para dejar a un lado esas baratijas de este mundo, a las cuales nos apegamos mucho. ¿A qué baratijas me refiero? A los bienes materiales, a alcanzar la fama para sobresalir ante los demás, a la búsqueda del poder, a la búsqueda del placer, etcétera, etcétera, baratijas. Y también la necesitamos para que no nos permita que nuestro corazoncito se vaya a pegar a todas estas cosas, sí, en una época en la que muchas consideran los bienes materiales, el poder, el placer, todo esto las consideran como el fin de su vida, como el fin de su vida. Y olviden algo muy importante, que su corazón lo creó Dios. De manera que solamente Él puede saciar su ansia de felicidad. Solo Dios nos puede hacer completamente felices. Esta virtud también nos lleva a permanecer serenos ante los acontecimientos, serenos ante noticias desagradables, ante las cuales cualquiera que no posea esta virtud de la fortaleza podría desanimarse, podría deprimirse, angustiarse, ofuscarse, derrumbarse. Todo esto le puede ser a una persona que no es fuerte de espíritu. Y hay algo muy importante, muy interesante. Esta virtud nos lleva a vivir otra muy importante para nuestro diario vivir. La virtud de la fortaleza nos lleva a vivir la virtud de la paciencia. Qué importante la paciencia. ¿Pacientes ante qué? Pacientes ante los obstáculos, ante problemas, ante contrariedades que cada día se nos presentan, ¿no? Miren, es que no es propio de un cristiano que se dice que vive muy cerca de Dios. No es propio de un cristiano que dice diariamente bajo la presencia de Dios, el andar con un gesto agrio en su cara, ¿no? El andar malhumorado o el andar todo deprimido, por ejemplo, ante una espera que se prolonga, una enfermedad, el desempleo, etcétera, ante planes imprevistos que tiene que cambiar a última hora porque se le presenta otra situación que lo obliga a cambiar planes. También ante las contrariedades del diario vivir. ¿Quién no sufre de contrariedades? También frente a los pequeños fracasos u obstáculos que lleva consigo toda vida normal. Entonces, definitivamente no podemos ante estas situaciones dejarnos guiar por nuestras emociones. Y repito, andar así con todo agrio, malhumorado, deprimido. No. Por eso es que necesitamos, miren, esta virtud de la fortaleza y que nos lleva a la paciencia. La paciencia también nos lleva a ser comprensivos con los demás cuando parece que no mejoran o cuando no ponen todo el interés por corregirse. Y la paciencia más bien nos lleva a tratarlos siempre así con caridad, con mucho aprecio. A eso nos lleva la presencia. Quienes tienen a su cargo la formación de otras personas, por ejemplo, los padres tienen a su cargo la formación de los hijos, los jefes, la formación de sus empleados, los maestros, la formación de los alumnos, etc. Entonces, quienes tienen a su cargo la formación de otras personas necesitan particularmente de esta virtud de la paciencia. Porque como decía San José María Escrivá de Balaguer, decía, gobernar muchas veces consiste en saber ir tirando de la gente, sí, pero con paciencia y con cariño. Miren qué importante, ¿no? Bueno, pues bien,
las grandes batallas de la vida se ganan luchando. El que quiera ser mejor tiene que ser fuerte para lograr serlo. El que quiera ganar la vida eterna deberá de esforzarse cada día para lograrlo, cultivando esta virtud de la fortaleza. Así que, como vemos, debemos de clamar al Espíritu diariamente por esta virtud tan necesaria en nuestro diario vivir. Pues bien, hermanos, antes de terminar, vamos a mencionar algunos puntos que nos ayuden pues, a afianzar más este tema visto para el día de hoy. Necesitamos de la virtud de la fortaleza para buscar la santidad de vida y perseverar en este camino, para afrontar el dolor, la enfermedad, los problemas y las preocupaciones, para ser pacientes ante los acontecimientos y noticias desagradables, así también pacientes con las personas. Y por último, necesitamos de la virtud de la fortaleza para poder dar pues un buen testimonio de cómo debe ser el comportamiento de un auténtico hijo e hija de Dios. Hermanos, los invitamos desde allá para que nos acompañen en el siguiente programa. Bendiciones abundantes.